Ok, bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos. Hoy nuestra tercera noche, ya nos queda nada más el día de hoy y el taller que vamos a hacer el día sábado. El día sábado nos vamos a reunir de 8 a 10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo. Vamos a continuar el día de hoy. Ayer no dijimos las conclusiones del día, así que vamos a empezar el día de hoy recordando cuáles fueron las conclusiones del día de ayer. Hablamos de la espirometría como estudio que nos permite tener una aproximación rápida y sencilla de la función pulmonar de nuestros pacientes. Comentamos que tiene un valor diagnóstico en enfermedades respiratorias de la vía baja, y eso hay que acotarlo. Eh, Recuerden que para la realización de la espirometría ocluimos fosas nasales justamente para evitar pérdidas o ingresos por este vía, de forma tal de que este aire salga o ingrese y no sea registrado o por la turbina o por el neumotacógrafo, que básicamente es la pieza que va a medir el flujo de aire por parte del espirómetro. Nos permite clasificar a los pacientes con patologías restrictivas y obstructivas, además que nos permite establecer la severidad de la afectación pulmonar. Ahí yo podría agregar que también existen patrones mixtos que también identificamos con la espirometría. La espirometría como prueba de screening, es decir, como prueba de diagnóstico en la población asintomática respiratoria, no tiene utilidad desde el punto de vista epidemiológico ni clínico. Es preciso conocer las indicaciones para este estudio, así como conocer sus contraindicaciones, que ampliamente las discutimos el día de ayer, y cada parámetro pulmonar nos permite establecer un diagnóstico de patología obstructiva o patología restrictiva. Muy bien, ayer me hicieron una pregunta que quedó en el aire, no la dije que hoy la contestaba. Me preguntaron en relación a si era posible cuantificar el volumen corriente por peso. Les explicaba que sí, hay más tablas, realmente hoy les traje esta nada más. El volumen corriente es quizás el más importante para cuantificar por peso. Se usa mucho cuando hablamos de ventilación mecánica, sobre todo. Es conocido también como volumen tildal, y fíjese que aquí en esta pequeña gráfica, ahí seleccionado con azul, está resaltado de 4 miligramos por kilogramo de peso o mayor. Realmente esto tiene que ver con la forma en que, digamos, vamos a expandir o hiperexpandir el pulmón. Esto ha variado mucho, digamos que también con esta pandemia de COVID y ya con la pandemia de influenza H1N1 también se modificó. Antes se manejaban parámetros altos, entre 6 y 8 miligramos, de 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso. Así se calcula el volumen aproximado para ventilar a un paciente. Hoy en día manejamos valores más bajos, entre 4 y 6 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? Para el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poquito de patologías pulmonares obstructivas, todo esto aplicado a la espirometría, ¿ok? No les voy a dar todo el tema teórico, diagnóstico terapéutico, porque lamentablemente creo que sería mucha información para una clase. Creo que ayer de por sí la clase fue larga y sé que terminaron bastante agotados. Hoy voy a tratar de ser un poquito más concreta en la información que le vamos a dar, porque al final lo importante es que les rinda esta información y les sea de provecho. Muy bien, a nivel de patologías obstructivas nos vamos a enfocar en dos grandes casos digamos dos entidades clínicas importantes, como como lo es el asma y como lo es el EPOC, entendiendo por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a hablar de la patología respiratoria restrictiva, vamos a hacer algunas diferenciaciones entre cada una de estas entidades. Voy a tratar de hacerle ejemplos de patología respiratoria mixta, que honestamente va a ser de forma global, porque el día sábado cuando vamos al taller, lo vamos a hacer de forma práctica para que obviamente sea mucho más didáctico. Y al final vamos a hablar de algunas otras pruebas diagnósticas, aparte de la espirometría, por lo menos conocimientos generales, y que sepan cuáles son las que tienen quizás más utilidad clínica hoy en día. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el diagnóstico de la patología obstructiva. Asma y EPOC van a ser nuestros grandes representantes el día de hoy. Vamos a comenzar con asma, ¿ok?
Entonces, bueno, voy a ir hablando de cada una y, y antes de pasar a los ejemplos, vamos a tratar de establecer similitudes y diferencias entre ambas entidades, ¿ok? Yo les podría decir que desde el punto de vista clínico, antes de que comencemos a ver la parte teórica, el asma es una enfermedad bien sobrevalorada, ¿ok? Yo creo que a ustedes más de una vez les ha pasado que algún familiar, algún vecino, o incluso a ustedes mismos, tienen tos, quizás alguna sibilancia, pito, etcétera, rinorrea inclusive, o disnea, porque generalmente es por tener cansancio, para respirar, y llegan y decimos de forma libre, es que eres asmático, ¿ok? Pasa mucho en la consulta que el paciente viene y dice, lo que pasa es que yo soy asmático. Y curiosamente cuando uno los interroga, sí pueden haber síntomas, pero llama mucho la atención que una proporción muy bajita de ellos realmente le han realizado una espirometría, ¿ok? Entonces, es necesario, es fundamental, porque yo siempre hago la similitud de que el asma descompensada siempre pita, pero no todo lo que pita en el pulmón es asma, y eso es muy importante saber, ¿ok? Muy bien, cuando nosotros definimos asma, hablamos de que es un desorden inflamatorio crónico, y esto es muy importante. El paciente asmático siempre tiene inflamación, siempre. Simplemente hay momentos en que digamos que el valor de inflamación podemos considerarlo como poco o basal o el habitual en la enfermedad controlada, y cuando no está controlada, obviamente hay un pico o una exacerbación o una descompensación que puede ser 1 por infección, 2 por incumplimiento de tratamiento. ¿Ok? Este desorden inflamatorio crónico de las vías respiratorias tiene diferentes células y diferentes elementos que van a ejercer un papel fundamental en todo el proceso de hiperreactividad de la vía respiratoria. El nivel de obstrucción de la vía respiratoria, esto es sumamente importante, es variable y es reversible. Palabras claves de esta definición: inflamación crónica y obstrucción de la vía aérea variable y reversible. Con esto les quiero decir que hay pacientes asmáticos que una vez que uno le pone tratamiento broncodilatador, logran vencer por completo el proceso de obstrucción de su vía aérea. El objetivo de iniciar tratamiento con un paciente asmático siempre va a ser que el paciente esté asintomático. Y eso también es muy importante porque se suele interpretar o se suele escuchar también por parte de los pacientes en la consulta el dicho de que como yo soy asmático, siempre estoy cansado. Y eso es falso. Y eso es muy importante que sepamos transmitirlo a nuestros pacientes, porque si el paciente asmático se mantiene con disnea, algo está pasando. O no estamos adecuando o estamos optimizando la capacidad respiratoria, o ese paciente no está haciendo ejercicio respiratorio, o ese paciente está con un tratamiento subóptimo. Solo como digamos que comentario general, en el asma hay un claro componente hiperreactivo y un claro componente alérgico, ¿ok? O inflamatorio, donde hay una relación a exposición a antígeno. Este antígeno puede ser polvo, ácaros, olores, pinturas, determinadas sustancias. Incluso, generalmente, esto lo que se evidencia es que hay elevación de la inmunoglobulina E. Entonces, otro dato importante, ¿qué solemos o qué debemos pedirle a los pacientes con asma? Niveles de inmunoglobulina E, porque un alto porcentaje de los pacientes asmáticos, y estoy hablando de que más del 80% de los pacientes, tienen niveles elevados de inmunoglobulina E. El paciente asmático es un paciente atópico y es bastante frecuente que también observemos que tiene episodios repetitivos de rinitis. Muy bien, lo importante aquí sería evitar los antígenos, evitar la exposición. ¿Por qué? Porque si es un paciente, un bronco que es reactivo y que ya sabemos que siempre hay un grado o cierto grado de nivel de inflamación, cuando lo expones a determinados antígenos, esta inflamación obviamente va a ser aún mayor. Si seguimos viendo este esquema, está hecho un poco
para tratar de explicar a qué nivel actúan los diferentes tratamientos broncodilatadores, ¿ok? Fíjense que como respuesta rápida, digamos cuando el paciente está con broncoespasmo, que consideramos que es quizás una manifestación aguda, lo que principalmente nos ayuda son los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos para mejorar el cuadro. Pero si vemos un paciente con respuesta tardía, es decir, el paciente que siempre tiene inflamación, es bien llamativo que el tratamiento es esteroides, ¿ok? Porque el esteroide va a ser el tratamiento para modular la respuesta inflamatoria y para tratar de modular la hiperreactividad bronquial característica del paciente asmático. Y aquí les llamo o les hago la primera pregunta, y esto lo vamos a estar conversando más adelante el día de hoy. Si el paciente con asma siempre tiene que tener tratamiento como tratamiento habitual, ¿qué molécula le vamos a dar como tratamiento de base? ¿Le vamos a dar beta-2 agonistas, le vamos a dar anticolinérgico o le vamos a dar esteroides como tratamiento de base? Y esto es importante recordarlo porque va a ser una de las diferencias fundamentales en la parte terapéutica entre los pacientes con asma y pacientes con EPOC. Muy bien. Todo esto es la cascada inflamatoria. Creo que el día martes, creo que dentro de todo lo que conversamos, le dije que el pulmón era sede de múltiples reacciones metabólicas y neuroendocrinas a nivel del organismo y de prostaglandinas, ¿ok? Y básicamente esto es lo que vemos en este esquema. Lo que vemos es que todos los fosfolípidos que están en la membrana respiratoria pueden ocasionar o originan toda esta cascada inflamatoria, ¿ok? Muy bien, si queremos clasificar el asma, hay miles de clasificaciones de asma, ¿ok? Miles. Lo importante aquí es entender el concepto principal del asma y obviamente tratar de canalizar un poco cómo van a ser las formas o las vías de tratarla. Si hablamos de etiología, podríamos decirla que tiene una relación con medio ambiente, podríamos decir que hay factores predisponentes y esto juega un papel importante, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que hacen crisis de asma o de broncoespasmo o descompensaciones respiratorias dentro del ambiente laboral. Digamos que estos factores predisponentes son parte de los que los médicos que están encargados del área ocupacional o el personal que está ocupado de evaluar la parte de exposición ocupacional toman en cuenta todo este tema de factores predisponentes. La existencia de atopias es indiscutible en los pacientes asmáticos, ¿ok? Por ende, siempre les recuerdo que cuando tenemos asma descompensada, el tratamiento sí debe centrarse obviamente en la parte respiratoria baja con broncodilatadores, pero no se pueden olvidar de la vía respiratoria superior, ¿ok? Muy bien, si nosotros hablamos de la severidad de la clasificación del asma, generalmente la severidad la utilizamos cuando queremos, digamos que controlar o titular nuestro paciente, y generalmente lo que verificamos son la frecuencia de los síntomas. Para nosotros, como especialistas neumólogos, es muy importante la presencia de síntomas nocturnos, ¿ok? Y eso nos habla de descompensación o asma no controlada. Siempre verificamos la afectación de la capacidad respiratoria y vamos a verificar siempre la variabilidad de la función pulmonar, y ese básicamente es el motivo por el cual estamos reunidos esta noche, ¿ok? Hay muchas guías. Yo le diría que el GEMA, que es la guía española para el manejo del asma, y GINA son quizás las dos guías que tienen mayor divulgación a nivel de la población de salud, ¿ok? La verdad es que ambas guías están diseñadas para que todos, y estoy hablando desde estudiantes de medicina, a personal de enfermería, todos los personal técnico en asistencia a la salud y especialistas, más o menos tengamos el mismo lenguaje y el mismo enfoque a la hora de tratar al paciente. No digo que no haya variaciones, pero indiscutiblemente esto más o menos nos guía a todos en un mismo camino y una misma orientación. Son muy fáciles de leer, honestamente se los recomiendo, creo que es algo que eventualmente siempre podemos tener ahí a la mano para revisar. Hay versiones Pocket, obviamente mucho más accesibles que las guías completas, así que si tiene poquito tiempo, revise la versión Pocket, y si usted tiene más tiempo, por favor, le invito a que lea la guía completa.
fáciles de leer, sumamente amigables, nada engorrosas, así que de verdad es una lectura de provecho y no es complicada. Muy bien, en base a Gina y Gemma, hoy vamos a hablar de cuáles son los criterios para el diagnóstico desde el punto de vista espirométrico, ¿ok? Básicamente quiero que sepan solo por conocimiento que cuando nosotros hablamos de manejo del asma, hablamos de 5 componentes. Esto lo establece muy bien Gina, y hablamos de relación médico-paciente, de disminuir e identificar la exposición a los factores de riesgo, obviamente evaluación, tratamiento, monitorización, manejo de las exacerbaciones y algunas consideraciones especiales. Básicamente en estos 5 rubros es que se establece el tratamiento del manejo del asma. Muy bien, desde el punto de vista espirométrico. A ver, espero que tengan hojitas por ahí para que puedan anotar porque vamos a hacer varios ejercicios y van a necesitarlo. Muy bien, tenemos 2 criterios, ¿ok? Para determinar asma desde el punto de vista de espirometría. El criterio principal es modificación del BEF1. BEF1 es el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Posterior al uso del broncodilatador, debe ser de 200 ml o de 12% de porcentaje de cambio. Este es el primer criterio. Comparamos el volumen expiratorio forzado post-broncodilatador con el volumen expiratorio forzado pre-broncodilatador. Eso va a tener una diferencia. Esa diferencia debe ser de 200 ml o más para yo poder catalogar a mi paciente con asma. El segundo criterio, que es bien difícil de conseguir desde mi punto de vista, ¿ok? Si está aquí esta noche conmigo técnicos respiratorios cardiopulmonares, por favor siéntanse libres de corregirme. El pico expiratorio flujo en el valor post broncodilatador debe ser mayor a 60 ml o más de 20% de diferencia de cambio entre el pre y el post, ¿ok? ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido la oportunidad de hacer una espirometría o de hacerse una espirometría? Los leo por el chat, solo sí o no, ustedes me dicen. Ajá, vamos a ver, tengo una respuesta. Me encanta cuando me responden. Boris ha estado 3 noches aquí y Fernando también. Bueno, sin menospreciar aquí a los demás, por favor. Pero qué bueno que nos acompañen. Muy bien, fíjense, la espirometría tiene, bueno, yo siempre la hago en 2 fases, ¿ok? Siempre hago, primero al paciente siempre se le dice que si usa algún tipo de inhalador, el día del estudio no va a utilizar, ¿ok? Lo puedo utilizar hasta la noche anterior, pero la mañana o el día del estudio no va a utilizar inhaladores. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio con pulmón limpio, es decir, con el pulmón con las características que el paciente siempre respira. Vamos a hacer las técnicas y le vamos a colocar broncodilatador ese día en la consulta, o sea, en ese mismo momento. Vamos a esperar un tiempo prudencial, que ya vamos a decir cuál es ese tiempo, y vamos a repetir las mismas maniobras, ¿ok? Hay especialistas que solo hacen fase pre, generalmente en evaluaciones ocupacionales solo hacen el pre. Yo en lo particular siempre hago pre y hago post, ¿ok? Siempre. Porque la idea es hacer el diagnóstico completo. Eventualmente, cuando tengo un paciente mío ya conocido, que simplemente estoy evaluando si ha mejorado o no, a veces no hago post, pero por lo general siempre hago post. Entonces, fíjense, eso nos trae o siempre nos va a dar 2 fases del estudio, una fase pre y una fase post. Y esa es la forma en que nosotros vamos a poder comparar, ¿ok? Entonces les repito cuáles son los criterios y eso lo vamos a ejercitar ahorita. El criterio principal para diagnosticar asma nos ubicamos a nivel del BEF1, que es volumen expiratorio forzado del primer segundo. Quiero que sepan que desde el punto de vista espirométrico, este es el parámetro más importante que tenemos en la espirometría. ¿Por qué? Porque es el parámetro que hemos determinado y que digamos que tenemos un nivel de evidencia aceptable, que tiene un P adecuado, etcétera, etcétera, desde el punto de vista estadístico, que se modifica. Y se ha determinado que la modificación de este parámetro está con relación directa al uso del medicamento broncodilatador. Por eso es un valor tan importante. Entonces, para nosotros hacer nuestro primer ejercicio de hoy, vamos a fijarnos en la diferencia que existe, es decir, vamos a restar el valor del BEF
1 post-broncodilatador del BEF1 pre-broncodilatador. ¿Por qué en ese orden? Porque asumimos que si ese paciente le pusimos medicamento, el valor del POF debe ser mejor. ¿Por qué? Porque el asma es una patología obstructiva. Digamos que ese paciente tuvo un valor, vamos a poner un ejemplo, 8. Yo le puse el broncodilatador y el paciente abrió el bronquio. Y ahora cuando yo vuelvo a hacer la maniobra, el bronquio tiene mayor diámetro y puede sacar más aire. Por ende, si el broncodilatador funcionó, ahora mi valor POS va a ser mayor. Y vamos a poner un ejemplo que fue 10. Ahí, simplemente en base a esos valores, restamos, ¿ok? Entonces, nuestro primer valor es fácil de sacar, el segundo es un poquito más complicado. Vamos a dedicarnos simplemente a sacar la diferencia de 60 ml. Es decir, vamos a verificar si el flujo expiratorio pico, así se llama este valor, entre el post y el pre tiene 60 ml de diferencia. Suena enredado, pero vamos a hacer la primera práctica, ¿ok? Muy bien, déjenme minimizar esta pantalla. Ok, ustedes están viendo ahorita aquí la pantalla completa. Quiero que se ubiquen en la parte superior. Fíjense que dice, bueno, aquí le puse la característica de la curva flujo-volumen en pequeñito y lo que le puse en grande fueron los datos porque hoy quiero trabajar con números. Fíjense aquí dice la fecha, perdón, activé la pantalla, yo no veo, ok. Fíjense que dice que la hora o la hora de la prueba pre fue a las 10:20 de la mañana, que le apliqué salbutamol y que la prueba post la empecé a hacer a las 10:36. Básicamente hay 16 minutos de diferencia entre la prueba pre y la prueba post. ¿Sí? Muy bien, ya vamos a hablar de por qué eso es así. Ahora vamos a ver, fíjense, este paciente tuvo en su, aquí, reconozcamos siglas, perdón. Esto es capacidad vital forzada. Esto es volumen expiratorio forzado del primer. Segundo, fíjense que aquí tenemos una letrica chiquita que dice L, eso es litros. Es decir, que estos valores que están representados aquí son litros. Muy bien. Vemos aquí, este valor lo discutimos en la próxima sección. Vámonos con este valor y dice pico expiratorio flujo. Y está litros sobre segundos, ¿ok? Esas son las unidades que estamos usando. Vámonos con nuestro primer valor de referencia. Se lee el valor teórico, es decir, este área gris que está aquí, que es el patrón de referencia, estos son los patrones con los cuales estamos comparando nuestro paciente el día de hoy. Este es el patrón de referencia para un paciente, realmente no recuerdo pero bueno, vamos a poner que es un paciente masculino que mide 1,65 y pesa 65 kilos, ¿ok? Y que tiene 30 años. Vamos a poner ese el ejemplo. Yo sé que desde el punto de vista internacional, este área gris que está en la parte superior izquierda de la lámina es mi patrón de referencia. Fíjense que aquí abajo dice teórico. Yo generalmente la programo para que se vea como un área gris. También puede salir como una línea o un área punteada. Muy bien, ahora vamos a comparar qué hizo nuestro paciente en relación a ese área de referencia. Tenemos dos curvas, fíjense que aquí señala en verde oscuro pre y en color cian dice post, ¿ok? Antes de analizar los números, no vamos a hacer todos los criterios de aceptabilidad ni reproducibilidad, pero quiero que simplemente me digan, ya sea compartiendo conmigo o escribiendo. Si ustedes ven el área de comparación con la curva que ejerce el paciente, ¿ustedes les parece que el paciente hizo buen esfuerzo, hizo un mal esfuerzo, pareciera que está todo normal, le parece que es restrictivo, le parece que es obstructivo? ¿Qué le parece en sí la curva? ¿Le parece viendo la curva que este paciente parece que tiene un problema pulmonar o le parece que no, que quizás no tenga nada? ¿Cuál es la impresión inicial de ver la curva? ¿Los escucho o los leo? Ok. Fíjense, si vemos, ok, aquí tengo una respuesta. Muy bien, Fernando dice que no tiene restricción, muy bien. Y Boris dice que aparenta ser normal y efectivamente es así.
Fernando tiene razón, no es una restricción porque ayer de forma somera, ya al final, dijimos que los restrictivos generalmente las curvas son pequeñas y que son menores al área o al patrón de referencia. Y esta curva quedó por encima, ¿ok? Y pareciera ser normal porque efectivamente los volúmenes, si yo aquí extrapolo, aquí, si este es mi área total de tomar el aire, que está entre 3 y 4 litros, este paciente parece que tomó casi que 5. Entonces, sí, la curva en un primer inicio nos parece que este paciente está normal. Ahora vamos a comprobar nuestra impresión. Vámonos aquí donde están los cuadritos verdes y fíjense, aquí decía que mi patrón teórico del área gris era de 3 litros 170 y el paciente logra botar 4 litros 200, es decir, botó por encima de mi patrón de referencia. Y eso me da un valor teórico de 132. Eso está excelente. Si yo veo el estudio pre nada más, yo fácilmente puedo decir, no, vale, este paciente tiene un funcionalismo pulmonar normal. Muy bien, pero yo le hice una curva post y ahora fíjense lo que pasó. Este paciente de 4 litros 200 ahora botó 4 litros 370. Pareciera que botó más, ¿sí o no? Muy bien, si yo resto, ya es que no me acuerdo cómo tengo esto animado. Ajá. Ok, si yo resto, yo siempre lo convierto en ml para poder restarlo más fácil, pero esto equivale a 4.370 ml, ¿verdad? Que es el DEF post broncodilatador. Le voy a restar lo que hizo en el BEF pre broncodilatador, que fueron 4 litros 200. Si yo resto esto, me da una diferencia de 170 ml. Ya yo les dije que el valor diagnóstico para asma era 200 ml. Por este valor, el paciente asma no tiene, porque esto debería haberme dado 200. Es decir que, por ejemplo, aquí me debería haber dado 440 o 445, es decir, 4 litros 445, para que la diferencia fuera mayor a 200 ml. Muy bien, pero les hago una pregunta. Este paciente no es asmático por definición, es verdad. Pero si este paciente le da una virosis, por ejemplo, se enferma un poquito y hace broncoespasmo. Este paciente sale a correr en las mañanas y con el frío hace broncoespasmo. Este paciente juega fútbol o juega básquet y cada vez que tiene un partido o tiene un torneo hace broncoespasmo. ¿Qué le puedo explicar yo a este paciente? Yo le digo, no eres asmático, es verdad, pero este paciente tiene 170 ml de respuesta al broncodilatador. Este es el típico paciente que lo catalogamos como hiperreactivo bronquial, porque este paciente hace síntomas. Les hago una pregunta. Si este paciente aquí me hubiese dado 220 ml, es paciente asmático, y el paciente no tiene síntomas, ¿ustedes piensan que yo debería tratarlo, sí o no? Ok, muy bien, casi que unánime. Fíjense, no. Sí, la mayoría de los especialistas decidimos no tratar, ¿ok? Pero acuérdense que hay otra cosa aquí a tomar en cuenta, y es que el asma siempre tiene inflamación. Entonces, realmente lo que deberíamos hacer es ponerle tratamiento, así sea en bajas dosis, porque tiene inflamación crónica. ¿Qué tratamiento utilizaríamos? Me voy a echar para atrás un minuto. Voy a volver a este esquema. Ay, perdón. Ok, me vengo a este esquema acá y fíjense lo que dice aquí. Exactamente, Magali, la respuesta es corticoide, porque siempre hay inflamación y lo que queremos hacer es modular esa respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque el asma que no se trata se fibrosa o hace remodelación pulmonar y eso es un tema súper importante. Por eso es fundamental que los pacientes asmáticos tengan tratamiento. Doctora, pero los esteroides son malos, dan hipertensión, dan osteoporosis, dan Cushing, suben la glicemia, hay 20.000 relaciones con el esteroide. Y en este sentido es importante decirle
que el esteroide inhalado va ¿a dónde? Al pulmón. El resto del organismo no se entera, va al pulmón, va a hacer efecto sobre la mucosa respiratoria, que es donde queremos que funcione. Además, les podría decir que no van a dar a dosis altas, no van a dar esteroides a altas dosis, van a dar dosis bajitas y muchas veces solo lo damos una sola vez al día. Pero es que el paciente cuando sale a correr o cuando juega fútbol hace broncoespasmo. Ahí le agregamos entonces ¿qué? Un beta 2, porque la respuesta rápida tiene que ver con broncoconstricción. Entonces este paciente que está sin síntomas, lo dejamos con esteroide a bajas dosis y el día que este señor le provoca subir al cotopaxi, a pesar de que jamás en su vida camina, ese día le advertimos y le decimos, señor, por favor, trate de usar algún inhalador previo a esta actividad física, ¿ok? Voy a volver adelante. Ok, estábamos aquí, muy bien. Muy bien, entonces este paciente solo me respondió 170 ml, no es asmático, ¿ok? Usted va y le dice al paciente, no, usted no es asmático, pero ¿y por qué me da esto? Bueno, usted tiene hiperactividad bronquial y a este señor sí le vamos a mandar tratamiento solo cuando tenga síntomas. Y le explicamos, señor, si usted salió a nadar o usted está empezando a nadar y se cansa nadando, usted siente que hace pito nadando o que no está rindiendo cuando hace su natación, usted va a usar su broncodilatador. Por ejemplo, este señor se quiso ir el fin de semana para el Cotopaxi. Bueno, señor, por favor, recuerde el tema de la altura, no lo va a ayudar. Bueno, tome, usa un poquito de broncodilatador, ¿ok? Este señor le dio una virosis como esta que está dando ahorita, que es una gripe estacionaria, con congestión nasal, tos, decaimiento, fiebre, etcétera, y este señor les hizo broncoespasmo, entonces este señor tenemos que ponerle un broncodilatador tipo beta para ayudarlo con los síntomas. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un bronquio sensible, un bronquio reactivo, que no llega a cumplir todos los criterios de asma, pero que sí tiene hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver un minuto, centrémonos aquí en el pico expiratorio flujo. Este parámetro es un poquito más complejo, honestamente solo se los estoy mostrando para que lo vean, porque mi intención es obviamente que sepamos interpretar la espirometría completa, pero de estos dos parámetros, realmente con que ustedes identifiquen el BEF1, yo me voy más que satisfecha y más que complacida, ¿ok? Ok, fíjense que el BEF, este paciente, fíjense, el BEF es este pico que está aquí, ¿ok? Según el área de referencia estaba más o menos en 8 litros, ¿ok? Y aquí se ve de 7 litros con 980 ml, ¿ok? Perdón, 7 litros 98. Y el paciente, aquí claramente sus picos están por encima del patrón de referencia, ¿ok? Aquí están los dos. Está por encima, el que se agarró como mejor fue este valor, que fue 9 litros con 35 ml, ¿ok? Este valor que está aquí. Y nos vamos al valor post y lo encontramos acá. Esta fue la curva post y vemos que tiene 10 litros 300, tiene 10 350, ¿ok? Si yo resto esto facilito, básicamente me da 1 litro, ¿ok? Está facilito. Antes de seguir, quiero que vean que aquí dice pre-1, dice pre-2 y pre-3, es decir, que a este paciente se le hicieron 3 intentos en pre-broncodilatación, ¿ok? Para cumplir criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Aquí tenemos 3 intentos antes de poner broncodilatador y tenemos uno solo post-broncodilatador, ¿ok? Obviamente este paciente lo hizo súper bien y aparentemente no fue necesario hacer más refuerzo, ¿ok? Muy bien, si yo resto entonces el pico expiratorio flujo post y el pre, esto me da una diferencia de 1000 ml, ¿ok? ¿Cumplió el criterio sí o no? Así a grosso modo, grosero. ¿Cumplió el criterio de asma sí o no? Sí lo cumplió, ¿verdad? Porque obviamente la diferencia debería ser nada más de 60 ml. Ahí está, pero facilito. Ahora yo les voy a sacar aquí abajo algo para que vean que es el criterio del 20%. El 20% de 9.35 es este valor que está aquí abajo, ¿ok? 1.87. Eso quiere decir que para que esto me haya cumplido el 20%, en el pico post me tendría que haber dado 11.22. Y fíjense que solo alcancé 10.35. Por eso este parámetro es más complejo
de interpretar, ¿ok? Solo lo quise poner porque está en parte de la regla, pero en la parte práctica, ustedes simplemente, miren, esto es el que vamos a fijar, ¿ok? La diferencia de 200 ml en el BEF1 post broncodilatador. ¿Hasta aquí estamos entendiendo o tenemos alguna duda? Hoy están silenciosos. Ok, voy a asumir que están entendiendo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ok, esto generalmente lo hacemos nosotros como especialistas y es evaluar la vía aérea pequeña, ¿ok? Muchas veces, es más, déjenme irme al ejercicio anterior. Muchas veces cuando me pasa esto, que el paciente solo me da 170 ml, que yo no lo puedo terminar de catalogar como paciente asmático, porque obviamente todo, puede repetir lo último, por favor. Ok, fíjense, me imagino que lo último es esto, ¿verdad? En relación al pico expiratorio flujo. Ok, fíjense, la regla dice, para diagnosticar asma, en relación al pico expiratorio flujo, ¿qué es lo que dice? Me voy para atrás. Dice, cambios de 60 ml en el pico expiratorio flujo post broncodilatador. Es decir, que si yo resto el pico expiratorio flujo menos post menos el pre, me tiene que dar 60 ml. Ese nos dio fácil, porque en este caso nosotros restamos y nos dio 1000, ¿ok? Porque si 10.35 menos 9.35 me da 1, ¿ok? Eso es 1 litro. Ahí estamos claros. Lo difícil, exactamente, es muy bajo. La comparación es muy diferente. Esa es una de las cosas. Por eso es que este patrón no lo utilizamos tan frecuente. Porque siempre que calculamos en relación a 60 ml, obviamente el valor te va a dar. Pero si lo calculamos en relación al 20%, no nos va a dar. Es mucho más difícil alcanzarlo. Ese exactamente es el punto. Fíjense, si yo saco el 20, ay, cónchale, perdón. Si yo saco el 20% de 9.35, si yo lo saco por calculadora, ese valor es 1.87. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo entonces para calcular la diferencia? Ver aquí, ¿verdad? Y el valor en total tendría que ser 9.350, que es lo que hizo el paciente, y yo le sumo ese 20% para saber cuánto es el estimado de que me tiene que dar el post. Y si yo sumo eso, me da 11.22. Y fíjense que el paciente alcanza a hacer 10 litros 35. El paciente mejoró muchísimo, hizo muy buena respuesta. Sin embargo, si lo sacamos en relación al 20%, no nos da. A mí este parámetro, les voy a decir la verdad, no siempre me convence. ¿Por qué? Porque el pico expiratorio flujo tiene que ver con el esfuerzo que hace el paciente. No tiene relación directa en relación a lo que hace el broncodilatador, porque el broncodilatador, ¿qué va a hacer? Abrir el bronquio. Ahora, ¿el paciente puede hacer un mal esfuerzo y tener el bronquio ya dilatado? Sí. ¿Puede hacer un esfuerzo excelente y no dilatar o no abrir el bronquio? Sí. Por eso es que este parámetro es tan engorroso. Por eso mi intención de hoy se los muestro solamente para que sepan que este parámetro existe, pero para conocimiento general es mucho mejor trabajar con el BEF, ¿ok? Yo creo que para el taller tengo un patrón que sí dio, pero es como 1 en 1.000.000. Entonces, nos centramos en el BEF, no se preocupen por esto, ¿ok? Nos vamos con el BEF y vemos la diferencia que hay entre el BEF POF y el BEF PRE y sacamos nuestra cuenta, ¿ok? Les decía que cuando a mí me dan, o cuando nos dan estos valores, que no nos dan para asma, pero que sabemos que hay cierto grado de reactividad bronquial, generalmente por costumbre revisamos la vía aérea pequeña, simplemente para ver si la vía aérea pequeña también hay cambios. ¿Qué es la vía aérea pequeña? Estos parámetros que están aquí, que representan el 25, el 50 y el 75% de la vía. Nos vamos a los valores iniciales. Fíjense que aquí el paciente en el valor porcentual teórico me hizo un 117% de lo que debería haber hecho. Eso está bien. Hizo un 154 y hizo un 125%. Excelente. Es decir, que el paciente sin broncodilatador, toda su vía aérea tenía mejor aireación o botó aire mejor que el patrón de referencia.
Y eso lo sabemos ¿por qué? Porque fíjense dónde está. Está pendiente, está por encima del valor de referencia. Eso está excelente. Cuando yo me paso los valores post broncodilatador, me sitúo en esta columna y veamos aquí, la comparemos. De 8.63, ahora hizo 8.92. De 6.38, ahora hizo 6.73. Y de 2 litros 0,2 hizo ahora 2 litros 280. Si lo vemos en porcentaje, diríamos que este paciente de 117 pasó a 121%, de 154 pasó a 163 y de 125 a 141. En general, impresiona que la vía aérea también mejoró posterior a la administración de broncodilatador. Ahora, ¿mejoró así muchísimo? No mejoró mucho, pero sí hubo cierto grado de respuesta. ¿Ok? Es como ustedes dijeron, este paciente no tiene síntomas. En condición basal, ¿lo tratamos? No, no lo vamos a tratar porque no es asmático. Este paciente les refiere que cuando se engripa o cuando tiene algún proceso infeccioso, tiene broncoespasmo o tiene tos, sí lo tratamos. Este paciente le refiere que tiene intolerancia al ejercicio, sí lo tratamos. ¿Ok? Muy bien. Este siguiente ejemplo es simplemente hacemos la comparación de la vía aérea pequeña. Y yo aquí lo que hice fue las restas de una vez. ¿Qué resté? Este valor menos este valor, ¿ok? Entonces tenemos aquí 8 litros 920 ml menos 8.630 ml. Esto me dio una diferencia de 290. Es decir, que este paciente, después que le aplicamos el broncodilatador, a nivel de la vía aérea del 25%, mejoró 290 ml. Si yo comparo la vía 50, decimos que de 6 litros 73 menos 6 litros 38, me mejoró aquí 350 ml. Y si comparo aquí 2 litros 280 menos 2 litros 20, mejoró 260 ml. Generalmente, cuando nosotros hablamos de que hay reactividad de la vía aérea pequeña, generalmente siempre hablamos que esa reactividad tiene que ser por encima de 360 ml en el adulto para que realmente sea significativa. Eso es la parte teórica, siempre les hablo de la parte práctica. Si su paciente tiene tos de esfuerzo o disnea de esfuerzo, a veces hacemos una prueba con el inhalador y ponemos tratamiento para ver si mejorando esto que está aquí a nivel de la vía aérea pequeña, el paciente mejora sus síntomas. ¿Le dejamos tratamiento fijo? No, no le dejamos tratamiento fijo. Hacemos una prueba, mejoraron los síntomas, le podemos dejar el inhalador, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a la vía aérea pequeña? Muy bien, si hay alguna duda, la resolvemos más adelante, no hay problema. Muy bien, quiero que vean esta tabla de datos. Aquí me tomé la libertad de tomar tapé las horas, no nos vamos a fijar en eso ahorita. Quiero que analicen los valores de BEF1. Primero, vamos a centrarnos en el BEF1 de nuestro paciente y ustedes mismos van a calcular cuál es la diferencia de ese BEF1 y me la van a decir para ver qué les dio. ¿Qué tienen que hacer? Restar el BEF1 post menos el BEF1 pre. ¿Cuánto le dio de diferencia? Pueden hablar o pueden escribir, no hay problema. Si no están ubicados, no hay problema, me avisan y yo se lo señalo, no hay ningún problema. Muy bien, Fernando, les dio 470. ¿Cómo tuvo Fernando ese valor? Porque buscó aquí a nivel del post y ve que en post hizo 2 litros 887 o 0,47, muy bien, así mismo. Y se lo restó a 2.40, ¿ok? Yo siempre lo convierto en mililitros porque para mí es más fácil restarlo así, pero si ustedes lo restan directo ahí en litros, está perfecto igual, ¿ok? Entonces, muy bien. Ahora les pregunto, ¿este paciente por ese criterio tiene asma? ¿Sí o sí? Sí tiene asma, porque ese valor nos tiene que dar de 200 o más. Entonces, perfecto, ¿ok? Eso está excelente. Ahora vamos a ver el pico expiratorio flujo. ¿Qué les parece
resten, vamos a hacerlo en base a los ml nada más de diferencia, no saquen el porcentaje, no se preocupen. Muy bien, excelente a todos, hasta ahí vamos entendiendo. Si restamos el pico post del pico pre, ¿cuánto les da eso? Mm, 1201, 1270 creo que es que me vamos a ver. 7.99 menos 6.73. Eso le da 1.26 litros, ¿sí? O 1260 cc, muy bien. Entonces, básicamente ahí la respuesta es rapidito, el pico expiratorio flujo nos da para considerarlo como asma, ¿ok? Hasta el momento no vamos a sacar porcentaje, no se preocupen. Aquí podríamos agregar un criterio más, y es que para decir asma podemos decir que tiene 200 ml de diferencia en el BF1, que ya lo sacaron porque nos dio 470, y que el porcentaje de cambio nos dé 12 o más. Si nosotros buscamos porcentaje de cambio aquí, es este valor que está aquí, y fíjense que nos dio 20, y para el diagnóstico de asma tiene que ser de 12 en adelante, así que por porcentaje de cambio también tenemos criterio para asma, ¿ok? Tenemos el criterio de BEF1, tenemos el criterio de porcentaje de cambio, y si sacamos solo por ml nos da diferencia en el pico expiratorio flujo, ¿ok? Fíjense que aquí siempre dice post, dice broncodilatación post y dice salbutamol. Usted puede programar su equipo para poner la molécula ahí que usted considere o realmente la molécula que usted esté utilizando. ¿Por qué usamos salbutamol o por qué es la molécula indicada? Porque es un beta 2 agonista de acción ¿qué? Rápida o larga. Es un beta 2 agonista de acción rápida, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser una acción rápida? Porque nosotros queremos evaluar la respuesta o sea, la respuesta que tiene el pulmón a este medicamento, ¿ok? Y generalmente por eso esperamos un tiempo mínimo de 15 minutos. Si ustedes llegan a ver una espirometría, todos los software están configurados para que usted pueda ver la hora. Si usted ve que aquí dice a las 9 de la mañana y le hacen el post a las 9:05 y no tuvo respuesta, esa espirometría no sirve. ¿Por qué? Porque no le dieron el tiempo suficiente para que el medicamento hiciera el efecto. A veces pasa que en vez de usar salbutamol, usan esteroides, usan fluticasona. ¿Eso sirve o no sirve? No sirve, muchachos. ¿Por qué no sirve? Porque la fluticasona primero es un esteroide. Segundo, el esteroide actúa a nivel de la cara interna del bronquio porque él desinflama. Ahora, el esteroide relaja el músculo, o sea, actúa a nivel de la pared o de la musculatura del bronquio. No. Es decir, que nosotros no podemos hablar de broncodilatación con un medicamento que no actúa a nivel de la pared del bronquio. Es decir, que las pruebas para ver broncorreactividad las hacemos con beta 2 de acción corta por tema del tiempo. Usted me dice que usted tiene su paciente hospitalizado y que usted hoy en la mañana le puso un beta 2 de acción larga, qué sé yo, a las 8 de la mañana y que usted lo va a volver a ver a las 11 y a las 11 le hizo el broncodilatación. Bueno, perfecto. Usted le dio chance a que el broncodilatador de acción larga funcionara. Pero como esto lo hacemos a nivel de la consulta, no vamos a esperar 2-3 horas que el medicamento funcione, ¿verdad? Usamos una molécula de acción corta. En nuestro país la molécula que tenemos disponible es salbutamol, ¿ok? Es el beta 2 agonista de acción corta por excelencia y ese es el que utilizamos. Muy bien, este es el mismo ejercicio que hicimos. Si vamos a hacer otro ejercicio, hasta el momento van perfectos, ok. No, ya este lo hicimos, este ya ustedes lo hicieron, perfecto, midieron, muy bien. Yo aquí marqué vía aérea pequeña, simplemente para ver la diferencia. Veámoslos en porcentajes, simplemente por cuestión de tiempo. Dios mío, ya llevamos 44 minutos. Ok, fíjense, el valor aquí en porcentaje de 90 pasó a 93%, prácticamente no hubo cambio. Ahora fíjense aquí, de 84 mejoró a 127%, buenísimo. Y de 64 pasó a 87%, muy bien.
Después, si quieres con calma, ustedes ven la clase cuando la monten y sacan aquí la diferencia en volúmenes. Pero este paciente, no hay duda alguna que es un paciente asmático, ¿ok? Vamos a ver esta. Igualito, van a calcular la diferencia en el BEF1 primero y después la diferencia en el pico expiratorio flujo, solo por ml, sin porcentaje. Y vamos a ver la diferencia, nos ubicamos a nivel de BEF1, ¿ok? Yo creo que les marqué aquí también el pico expiratorio de flujo y les puse las flechitas, ¿ok? Siempre tienen que tener cuidado, generalmente cuando graficamos siempre tenemos aquí el valor teórico, el que dice BES es el mejor esfuerzo que hizo el paciente dentro de sus esfuerzos o estudios que le hizo pre, ¿ok? Y aquí tienen el post marcado. Entonces, aquí están las flechitas. Vamos a hacer la diferencia entre 2 litros 79 y 2 litros 56. Y eso nos dio, ¿cuánto? Para ver, ya lo sacaron. 230 ml, me dio a mí, o 2.3 litros. Muy bien. Perfecto, 230. Excelente, eso lo entendimos muy bien. Y si sacamos la diferencia en el pico, vamos a ver que este pacientico mejoró hasta 300 ml cuando hablamos aquí abajo del pico expiratorio flujo, ¿ok? Porque de 6.66 le restamos 6.36 y nos da 300 ml. ¿Tuvo mejoría o no? Sí, tuvo mejoría, ¿ok? Siempre tenemos que tener mucho cuidado con este valor, ¿ok? Cuando hagamos el taller se los voy a explicar por qué. A veces hay curvas que no son comparables. Acuérdense que aquí la idea es que la curva pre sea comparable con la curva post. Si son curvas absolutamente diferentes, ustedes no pueden calcular asma, ni hiperreactividad, ni EPOC, ni nada. Las curvas tienen que verse visualmente similares para que los valores que están aquí en números realmente sean comparables. Por eso es que siempre hacemos criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Muy bien. Ok, yo marqué aquí al final valores de la vía aérea pequeña. Yo siempre los veo porque, bueno, por la especialidad me toca. Pero vemos aquí, fíjense que de 96%, este paciente mejoró a 112, que de 75 mejoró a 118 y de 60% mejoró a 96%. Yo creo que también aquí es bien notorio que este paciente tuvo una respuesta satisfactoria en la vía aérea pequeña, ¿ok? Este paciente para ustedes, ¿es asmático sí o no? Sí, exactamente. Este paciente es asmático y ya dijimos que asmático, asintomático, igualito le vamos a poner tratamiento porque vamos a controlar la respuesta inflamatoria de base. Es asmático y tiene síntomas, entonces también probablemente vamos a tener que agregarle un beta 2 también. Muy bien, lo felicito hasta aquí. Fíjense, llevamos 52 minutos. Vamos a ver 2 ejercicios más y vamos a tomarnos unos 10 minuticos de descanso, ¿ok? Pero los 2 ejercicios que quedan son facilitos porque creo que son solo de visualizar curvas. Ok, esta es la curva. Fíjense que aquí ya está un poquito más grande. Mi patrón gris es mi área de referencia. Y concentrémonos en la curva verde oscura y color cian. ¿Qué les llama la atención? Fíjense, esta es mi curva verde y mi curva cian. La curva cian aparentemente es la curva post, se ve más grande, ¿sí o no? ¿Qué me podrían decir de esta diferencia aquí? ¿Le parece que esto está bien o está mal? ¿O qué eventualmente representa esta separación? Sé que hay una inflexión aquí, que obviamente metió la lengua, está mal. Vamos a imaginarnos la que está derechita. Pero ¿por qué se da esa separación de las curvas? Sí, fíjate, la primera curva está por debajo del valor teórico, es verdad. ¿Ok? Aquí hay varias cosas que en relación a técnica que podríamos acotar, ¿no? Fíjense que las curvas pre son estas. La curva que está como color fucsia, una azul clarita, y la curva verde. Realmente desde el punto de vista técnico, si se dan cuenta, las 3 curvas son completamente diferentes, ¿ok? Es decir que a mí me parece que esta curva realmente no fue la más fidedigna. ¿Por qué? Porque las curvas entre sí pre no se parecen. Y eso es un criterio que discutimos ayer. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista teórico, esta curva no cumple criterios de aceptabilidad. En eso está muy bien. Ahora quiero pedirles un minuto
olvidémonos de las curvas previas, vamos a asumir que sí tiene criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad, vamos a asumirlo, porque ahorita quiero simplemente que me hagan o que vean algo aquí. Fíjense, esta pendiente tiene una forma y esta pendiente tiene otra. Generalmente en el paciente asmático, es decir, este patrón obstructivo, lo que vemos en esta característica es que las pendientes se separan. Hay un grado de separación, están paralelas. Y eso es característico de los pacientes asmáticos. Entiendo y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Aquí la calidad de la curva no es la mejor, ¿ok? No lo es. Pero lo que quería verificar o que vieran aquí es que las curvas se desplazaron. Las pendientes están separadas unas de otras. Calculemos aquí la diferencia de este BEF, ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado, ¿ok? Vamos en el BEF aquí, post 440, tiene 4.47 y el BEF pre-ISO, aquí está 383. ¿Tiene cuánto de diferencia? Tiene 640 ml, ¿ok? Fue la diferencia entre los BEF. ¿Sí entendieron cómo sale ese valor? Perfecto, muy bien. De esta curva no vamos a decir mucho más. Pero me gusta que empiecen a ver el estudio como un tema integral, porque así es que vamos a hacer el taller el sábado. Un tema integral, vamos a hablar de calidad, vamos a ver de que realmente los valores que tiene el paciente realmente sean fidedignos, porque esa es la intención, no ponerle un paciente ideal o un estudio ideal, porque lamentablemente digamos que la mayoría de los estudios que nos llegan no son en condiciones ideales. Entonces, muy bien, la respuesta de esto, ya ustedes lo dijeron, la respuesta en vez 1 posterior al broncodilatador fue de 640 ml, ¿ok? Muy bien, aquí esta curva está más bonita, fíjense, nos sentamos aquí en la pendiente, fíjense que la curva pre está bellísima, esta espirometría honestamente está muy bonita. Fíjense que las curvitas pre, aquí tenemos una línea rosadita y una azul, están prácticamente iguales todas, ¿ok? De hecho quedaron una encima de la otra. Es decir que aquí parece que la cosa o el esfuerzo fue mucho mejor, mucho mejor. Me parece que esta curva realmente sí representa la capacidad del paciente, en eso estamos muy bien. Si queremos analizar rapidito volumen-tiempo, fíjense que 6 segundos era nuestro valor óptimo, nuestro valor ideal, pero como es difícil, en el adulto bajamos la exigencia a 4 litros y si hacemos aquí la comparación, este paciente hizo los 4 segundos de fase expiratoria, así que pareciera que hizo un buen esfuerzo. Y aquí sí se ve bien característico, fíjense que las pendientes se separaron. Esta yo diría que se curvó un poquito, esta está más recta, pero aquí lo que vemos es la separación de pendientes. Si nosotros hacemos una aproximación así rápida a la curva, sin ver valores, y ustedes ven esto así, que básicamente morfológicamente es bien parecida al patrón de referencia, que las curvas pre y post son similares entre sí, pero aparentemente las pendientes se separan un poco, están en paralelo, eso es muy característico de los pacientes con asma. Y esto es lo que vemos, desplazamiento o separación de las pendientes pre y post. Entonces, esta es una curva bastante compatible, bastante similar o bien representativa de lo que vemos en un paciente con asma, ¿ok? Obviamente aquí vemos que hubo respuesta al uso del broncodilatador. Esto es lo que vamos a analizar, ¿ok? Muy bien. Son las, déjenme ver qué hora, yo tengo las 8:06, vamos a tomarnos 10 minutos, volvemos a las 8:16, ¿ok? Nos falta POC, mixtos, pruebas de alternativas a la espirometría y excelente, muy bien. Vamos a continuar entonces. Recuerda que estamos hablando ahorita de diagnóstico de patologías obstructivas según la espirometría, ¿ok? Si nosotros hablásemos de clínica, hay muchos otros factores que tenemos que considerar que no son motivo de discusión el día de hoy, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de EPOC, es nuestra segunda patología obstructiva que vamos a discutir desde el punto de vista espirométrico. Entender que el EPOC es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios que son persistentes, que hay limitación crónica al flujo de aire en la vía aérea y que está relacionado principalmente con exposición al tabaco o exposición a biomasa, ¿ok? Es una enfermedad común, es una enfermedad prevenible y es una enfermedad tratable, ¿ok?
¿Cuál es el punto aquí importante? Fíjense que dice que son síntomas persistentes con limitación crónica al flujo del aire, y ahí falta una palabra. La palabra que falta es parcialmente reversible. Les dije que iba a comparar un poquito con asma. En asma le dije que era una patología que podía ser reversible, inclusive hasta un funcionalismo pulmonar normal, ¿ok? Les dije que asma tenía una clara relación con atopias, mientras que en el EPOC hay un factor identificado súper importante, que es la exposición a tabaco y la exposición a biomasa, ¿ok? Muy bien. Fíjense que los patrones o los parámetros que vamos a evaluar para diagnosticar EPOC según espirometría, y aquí les hago una acotación: para clasificar EPOC necesitamos varias cosas. Hoy necesitamos varias cosas, me refiero a que necesitamos test de disnea, necesitamos cuestionario CAT, necesitamos saber presencia o no de exacerbaciones y si las exacerbaciones han ameritado hospitalización. ¿Por qué? Porque la clasificación actual de EPOC tiene que ver con letras A, B, C y D, y para yo poder catalogarlo dentro de estos grupos necesito todas estas características. Por lo tanto, hoy solo nos vamos a referir al patrón espirométrico, y por eso solo vamos a hablar eventualmente de patrón obstructivo leve, moderado, severo, muy severo, o lo que antes conocíamos como GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. ¿Ok? Acuérdense que hoy en día no solo utilizamos no solo la catalogamos como GOL, porque nos quedamos cortos. Necesitamos catalogarlo con el esquema dinámico, que son con letras A, B, C y D. Muy bien, el primer parámetro, y es sine qua non, es indispensable que el paciente tenga, para yo decir que el paciente tiene EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es este criterio que está aquí, y es que la relación de BEF1 sobre capacidad vital forzada tiene que ser igual o inferior a 0.7 en fase post-broncodilatador, y por favor, esto es súper importante. A veces se equivocan y lo ven es en el pre, y en el pre no me sirve. En la fase post, este valor tiene que ser 0.7. Si el paciente tiene este valor en 0.7 o 0.69 o menos, el diagnóstico de EPOC ya usted lo estableció desde el punto de vista espirométrico. Ahora usted quiere optimizar mejor su diagnóstico o su apreciación, y le va a dar rango o lo va a catalogar como severidad. Y entonces ahí lo hacemos en relación al BEF1 del pre. Y decimos que si el BEF1 en el pre está igual o mayor a 80%, tiene una obstrucción leve. Decimos que si está entre 50 y 79 es una obstrucción moderada. Que si está entre 30 y 49% es una obstrucción severa. Y si está por debajo de 30, ok, aquí tiene que ser 29 para no hacerlo con números incluyentes, ¿verdad? Por debajo de 30, este paciente entonces tiene un EPOC que, aquí me equivoqué, muchachos, aquí tiene que ser por debajo de 48, perdón. Por debajo de 29, exactamente, puse el número incluido. Si está por debajo de 29, entonces es muy severo. Entonces, mayor de 80 sería una obstrucción leve, o lo que antes denominamos como GOL 1. Si está entre 50 y 79, un GOL moderado o GOL 2. Si está entre 30 y 49, es severo o GOL 3, y por debajo de 30, es decir, 29 para abajo, es un GOL muy, muy severo o GOL 4. Muy bien, entender que el EPOC es importante porque, bueno, porque representa la cuarta causa de muerte a nivel mundial. De hecho, próximamente, el 21 de noviembre, celebramos el Día Internacional de concientización en contra o en relación a esta enfermedad. Para el 2020, esto lo publicó la OMS, se calcula que ya es la tercera causa de mortalidad. Y fíjense que para el año 2012 a nivel mundial reportaron 3 millones de muertes por EPOC. Es decir, que la importancia epidemiológica de esta enfermedad es indiscutible. Representa una causa importante de enfermedades prevenibles, y esto es sumamente importante porque acuérdense que todo lo que sea prevenible ayuda o es calidad de vida para el paciente, pero además tiene un costo de salud, un impacto social en la economía y en la salud pública de los países que es sumamente importante. Por esto es que es importante diagnosticarla de forma temprana. Por esto es que es una de las indicaciones de realizar espirometría en pacientes que tienen de 10 o más carga tabáquica,
mayores de 35 años y que tienen síntomas respiratorios. ¿Ok? Es sumamente importante porque si el paciente tiene el factor de riesgo y usted tiene la suerte de ver a ese paciente, hacerle una espirometría y a lo mejor todavía no tiene cambios en su funcionalismo, perfecto. Usted puede hacer un plan de intervención importante en hábitos y en cesación tabáquica. ¿Ok? Si usted en el momento que evaluó su paciente, lamentablemente ya había cambios y usted lo catalogó como un GOL, no sé, 1 o 2, todavía tiene reserva pulmonar para hacer cambios y evitar que el paciente, la enfermedad progrese y que progresen los síntomas también. ¿Ok? Es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y origina altas tasas de muerte prematura y altas tasas de incapacidad. Por ende, a nivel del costo de salud pública es altísimo. ¿Ok? Las guías que generalmente utilizamos para poder hablar de EPOC o para poder orientarnos en EPOC es el GOL, que es la estrategia global para el manejo, para el diagnóstico, manejo y prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es muy fácil, también tiene versión completa en versión Pocket y más cortico aún para leer y súper bien redactado, súper fácil de leer, la guía de GES-EPOC, que son las publicaciones de los españoles en relación al EPOC. ¿Okay? Los españoles tienen muy buenas publicaciones y una de las cosas que me gusta es que realmente están bien didácticas en la lectura, bastantes esquemas, así que honestamente para el manejo de toda la población, de todo el personal de salud en general, es un material que es amigable para leer. ¿Ok? En base a esto es que sacamos los parámetros que estamos discutiendo hoy. Entonces, muy bien, le di un parámetro para hablar de POC, y es que la relación de BEF1 con capacidad vital forzada tiene que ser de 0.70 para abajo para tener el diagnóstico de POC. Y eso siempre lo vamos a ver en el POS. Y si queremos catalogar entonces el grado o la severidad de obstrucción, vamos a ver entonces en el BEF1, aquí en el valor teórico, en el PRE. ¿Ok? Entonces, este ejemplo, por favor, véanlo ustedes. ¿Les parece? ¿Qué hacemos? Buscamos aquí nuestro parámetro, ¿verdad? Nos vamos aquí, seguimos derechito y nos vamos al POS. Y este paciente tiene 67.3, ¿ok? O 0.67. ¿Este paciente tiene EPOC, sí o no, por definición? Este paciente tiene EPOC, ¿ok? Si además usted lo estaba hablando en su consulta, y bueno, le pregunta síntomas, ve la escala de disnea, hace cuestionario de CAT, usted ve si tiene exacerbaciones o no, ve si tiene hospitalizaciones o no, usted ya va a poder catalogar completo a su paciente. Pero por el día de hoy, con la espirometría, vimos que tiene aquí 67.3, es positivo para hablar de EPOC. Ahora yo quiero ver severidad. Quiero ver si este paciente tiene un EPOC leve, moderado, severo, muy severo. Me voy a BEF1 aquí en el valor teórico, ¿verdad? Y nos vamos aquí en el porcentaje y tiene 95. Esto nos da para una obstrucción ¿qué? Este es el valor que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver para severidad y nos da para un valor de patrón obstructivo leve, GOL 1. ¿Por qué leve? Porque dijimos que el BEF1, ahí es el valor de arriba, perdón, ya va. Ay, me salí de la pantalla, perdón. Aquí. Aquí. El valor que tengo que señalar es este que está aquí arriba, ¿ok? No lo señalé porque se me fue la flechita, es 95 y eso nos da entonces un valor de obstrucción de leve. ¿Por qué? Porque leve es mayor de 80%, moderado es entre 50 y 79, severo entre 30 y 49% y muy severo por debajo de 48 para abajo. ¿Hasta aquí me están siguiendo, sí o no? ¿O quieren que repita algo más en este ejemplo? Ok, no veo preguntas, voy a seguir. Cualquier cosa preguntan, estoy pendiente del chat. Muy bien. Sigo. Ok, hay una pregunta y dice, ¿qué observa en la pendiente de la curva flujo-volumen? Cuando hicimos la comparación con asma, yo les dije a ustedes que las pendientes se separaban. Ahora quiero que observen esta pendiente
y vean qué es lo que pasa. Básicamente yo las veo una encima de la otra. Igual, hay curvas que están más anchas, están más bajas, pero básicamente la pendiente está una encima de la otra. Pero ¿qué pasa con esa pendiente? ¿Qué pasa con esta pendiente y el área gris, que es nuestro patrón de referencia? ¿Qué les parece que está pasando ahí? ¿Qué observan ustedes? No se duerman, muchachos. Los estoy escuchando. ¿Les parece que esa curva está recta o les parece que esa curva tiene como, está por debajo? Exactamente. Está por debajo y tiene como una ligera curvita. No es tan marcado, pero sí se achinchorra aquí un poquito, ¿ok? Entonces, lo que vemos característico en las curvas obstructivas de EPOC es que generalmente la pendiente forma una concavidad superior, ¿ok? Entonces, las curvas obstructivas en asma las pendientes suelen estar rectas, pero se separan una de la otra. Y las pendientes en EPOC generalmente hacen esta concavidad. Quizás este no es el ejemplo más notorio, pero les prometo que ya van a ver otras que sí son súper claras. Fíjense que yo aquí les diagramo o les hago como una representación virtual, ¿ok? Si la curvita fuera normal, sería aquí completamente redondita, completamente recta. Fíjense que aquí la del paciente hace una medio curvita, ¿ok? Por eso es que decimos que es un patrón característico obstructivo. Veamos aquí las curvas diagramadas. Fíjense, aquí siempre tenemos flujo-volumen normal, y aquí súper marcado flujo-volumen, una obstructiva, donde aquí la concavidad está súper marcada y no hay duda en lo absoluto, ¿ok? Esto es en flujo-volumen. Si nos vamos para volumen-tiempo, esta debería ser mi curva normal y generalmente en la obstructiva, fíjense que tarda un poquito más en llegar al nivel tope. Se acuesta un poquito más aquí la curva. Si la vemos todas juntas, esta es la comparación. Estos patrones de arriba son mis patrones normales y estos son los patrones en la curva obstructiva, donde lo más llamativo obviamente siempre es esto, ¿ok? Es la concavidad, concavidad superior. Aquí nos dice que se achinchorra, asemeja a la curva que hace un chinchorro en la patología obstructiva, y esta es la curva de volumen, donde si la comparas con las curvas normales, generalmente están más caídas, ¿ves? Tardan un poquito más en llegar al extremo superior. Muy bien, si hablamos de patología restrictiva, las patologías restrictivas tienen que ver con caja torácica. Las patologías obstructivas tienen que ver con características internas o propias del pulmón. En las patologías obstructivas entra bien el aire y la limitación es para sacar el aire. ¿Qué pasa en la patología restrictiva? El problema está a nivel de la caja o algo externo, pero el problema es que no entra aire, ¿ok? Entonces, la patología restrictiva se define como aquel grupo de deformidades o de patologías de la caja torácica que dan como resultado un acoplamiento ya sea ineficiente entre los músculos respiratorios y la caja torácica general, la caja torácica como tal. En general, estos trastornos se caracterizan por un defecto restrictivo y tienen el potencial compartido, bueno, eventualmente causar insuficiencia respiratoria y hipercapnia a largo plazo. Pero aquí lo importante en la restricción es como ustedes ven en este dibujo. Este señor tiene una camisa de fuerza, está completamente limitado desde la parte externa y él le cuesta expandir, él le cuesta meter aire. ¿Por qué? Porque no tiene cómo expandir caja torácica, ¿ok? Los criterios para nosotros hablar de patología restrictiva, ay señor, ok, entonces decimos que es una restricción leve cuando los valores son menores a 80% en el BF1, ok, nos vamos en el BF1, 80%, cuando moderado, cuando el BF, los valores son menores a 65, aquí yo les puse el rango de cobertura, ok, entre 65 y 51, severo entre 50 y 36 y muy severo en menos de 35. Estos valores, cuando nosotros reportamos espirometrías, tenemos que aprendérnoslos de memoria para simplemente reportar rápido, ¿ok? Estos valores del BEF van a ser en el post broncodilatador. No, porque ya yo les dije que esto no es un problema de vía respiratoria interna, esto es un problema de la caja torácica. La caja torácica no funciona mejor porque usted le ponga un broncodilatador beta 2 o esteroide o lo que sea. Eso actúa a nivel del parénquima pulmonar.
y la patología restrictiva tiene que ver con deformidad de caja. O, por ejemplo, con un pulmón, una pleura que está rígida. Por ejemplo, la pleura no deja que el pulmón se expanda y obviamente ahí no importa que usted ponga broncodilatador o no, porque el problema es que hay una cicatriz que está restringiendo o está encarcelando el pulmón. En el caso de las fibrosis pulmonares, por ejemplo, cuando hay gran compromiso y esa cicatriz tiende más bien a colapsar el pulmón, ese lado del pulmón no se puede expandir. Así usted le ponga broncodilatador, ahí no hay alvéolos, ahí no hay interfase de membrana respiratoria adecuada o la relación no es la adecuada y el broncodilatador ahí no hace efecto, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo. Muy bien, para ver nosotros patología restrictiva, ¿qué es lo que tenemos que ver entonces? Capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada nos habla de la caja torácica, nos habla de ese esfuerzo máximo que hace el paciente para tomar o para meter aire. Y en base a este parámetro es que vamos a poder catalogar si ese paciente tiene una patología restrictiva o no. Yo me voy aquí, busco mi parámetro capacidad vital forzada, me voy primero a mi valor teórico, ¿ok? Que sería mi área gris de referencia. A este paciente, que vamos a ponerle igual 35 años, 165 kilos y 1,65 m, que es un hombre, su parámetro de referencia normal, o que consideramos normal, es decir, donde no hay patología, donde no hay enfermedad, es de 3 litros 240. Ese es el patrón de referencia. Pero mi paciente, cuando yo le mando a hacer las espirometrías de tome aire profundo, cuando yo lo mando a inspirar todo el aire que pueda, él solo logra meter 1,560 litros, nada más. Si yo veo esto en porcentaje, este señor solo hizo 48% del valor que realmente requería y está aquí. Y este valor me da para patrón restrictivo. Y si yo lo catalogo dentro de grado de severidad, este paciente, aquí tenemos los parámetros que estamos comparando, este paciente va a tener un valor de restrictivo como severo. ¿Ok? Realmente sería muy severo porque ya está en 48, está por debajo de 49. Entonces sería muy severo. ¿Ok? Muy bien, quiero que vean la curva. ¿Entendieron patrón restrictivo, sí o no? El patrón restrictivo lo hacemos en base a capacidad vital forzada, porque es lo que nos habla del esfuerzo máximo que hace ese paciente para meter el aire. Fíjense que capacidad vital forzada es meter el aire. Si yo le hablo de BEF1, es sacar el aire en el primer segundo. Si yo le hablo de los valores referentes a la vía aérea pequeña, se me perdió el cursor, aquí está. Si les hablo en relación a vía aérea pequeña, es expiración, es cuando sale el aire en el momento 25, en el momento 50 o en el momento 75, ¿ok? Muy bien, los patrones restrictivos, esta es mi curva normal y en el patrón restrictivo puede tener morfologías diferentes o iguales pero pequeñas, es decir, van a quedar dentro o por debajo del área de referencia. Por eso sabemos que es un patrón restrictivo, porque tiene menos metros aire, hace menos esfuerzo que nuestros valores de referencia. Si vimos la curva de volumen-tiempo, esta es súper característica y es súper fácil de ver, porque miren, ustedes ven aquí la curva pequeñita, la ven súper planita. Si la comparan en relación a la curva original, aquí tenemos las curvas completas, ¿ok? Patrones normales y patrones restrictivos. Fíjense en la curva volumen-tiempo, todo el tintal o el esfuerzo que hace el paciente en volumen, fíjense que esto aquí es volumen, ¿ok? Y fíjense que es alta. En cambio, en esta, fíjense, volumen es bajito, no sube mucho. ¿Por qué? Porque el paciente no puede meter mucha cantidad de aire, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos de patologías mixtas, lo que tenemos que entender es que los patrones pueden coexistir juntos. Es decir, un paciente puede tener una capacidad vital forzada por debajo de su patrón de referencia, que es lo que veríamos un patrón restrictivo, pero también puede tener una relación de BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 70. Y con esos dos patrones haríamos diagnóstico de EPOC, pero también hay restricción porque este paciente no mete aire, ¿ok? Pudiésemos observar también, por ejemplo, que el paciente tiene criterios para EPOC porque su relación de edad
0.70 o le da 70, le da menos de eso inclusive, pero si yo mido respuesta al broncodilatador, quizás ese paciente en el BEF1 responde más de 200 ml. Entonces ustedes me dirán, ajá, pero tiene POC y tiene asma. Sí, sí puede pasar. Y eso clínicamente se llama síndrome de overlap, ¿ok? Entonces, los patrones respiratorios no son puros por completo. Usted puede llegar en algún momento a tener ambas características, ¿ok? Obviamente, si usted reporta el estudio, usted tiene que describir en base a qué usted está viendo que tiene patrón mixto, ¿ok? Y si usted, por el contrario, ya tiene el reporte del estudio, entonces usted tiene que interrogar bien a su paciente para buscar cuáles son las causas y tratar de dar el mejor tratamiento posible, ¿ok? Recuérdense que damos tratamiento al paciente, a los síntomas que tiene el paciente, no al estudio que tenemos en la mano o al análisis del estudio que realizamos, ¿ok? Creo que esto es lo mismo que ya les puse. Ok, aquí lo que le quise fue graficar un poquito. Fíjense que esta es la curva típica, ¿ok? Porque hay una concavidad, fíjense, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al volumen de tiempo, fíjense que este paciente no tomó mucho aire, no pudo llegar al nivel, al nivel de referencia. Entonces, esto sería lo que característicamente veríamos en un patrón mixto. No se preocupen por esto, que en el taller lo vamos a ver amplio. Si yo les comento de pruebas, no nos vamos a extender aquí. Quiero que sepan que además de la espirometría tenemos otras pruebas, no me voy a extender. La plestimografía tuvo su tiempo y su auge en su momento, hoy en día prácticamente no la utilizamos, ¿ok? Pero la gran ventaja es que nos permitía medir volúmenes de reserva y eso era importante, ¿ok? Esta sí se las quiero hablar, que es la prueba de difusión del CO. Esta prueba debe ir a la par de una espirometría. Mi mundo ideal sería que todo paciente le pudiésemos hacer una espirometría y una prueba de difusión de gases. ¿Por qué? Porque a veces con la espirometría el patrón no sale normal, pero el paciente tiene disnea. ¿Qué es lo que pasa? Que en la espirometría no podemos evaluar todos los valores y todos los volúmenes y eso sí nos los permite la prueba de difusión, ¿ok? La prueba de difusión no la hacen en todas partes, de hecho aquí en Quito hay 2 o 3 sitios en que las hace, fuera de aquí supongo que también es así, o sea que no es tan fácil y no es tan accesible como lo puede hacer una espirometría. El espirómetro, yo sé que si nos conocemos en personas y tenemos un equipo y pasamos un día capacitándonos y haciéndonos espirometría, ustedes van a aprender a hacer espirometría ustedes fácilmente y estoy segura que van a optimizar mejor la parte de la interpretación, ¿ok? La prueba de difusión de CO2 es más compleja porque necesitamos más equipo, necesitamos obviamente gases y no está tan disponible, ¿ok? El estudio de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, del CO2, nos habla de membrana alvéolo capilar. Por eso es tan importante. La espirometría nos habla de volúmenes. En cambio, la prueba de difusión nos habla de la integridad de la barrera, nos habla de difusión, nos habla de una parte diferente de la ventilación. Por eso es que se complementan una a la otra, ¿ok? Esta prueba de monóxido de carbono nos permite conocer o representa la superficie alveolar que está disponible en el paciente para poder hacer el intercambio gaseoso. Y generalmente nos habla desde la capacidad de difusión de este gas a través de la membrana, ¿ok? Entonces, uno nos habla de volúmenes y la otra nos habla de difusión. Usted puede tener un paciente que maneja buenos volúmenes, porque aparentemente el aire sí entra y sí sale, pero es que su problema no es a nivel de la entrada y la salida del aire, su problema es a nivel del intercambio gaseoso. Por eso su paciente tiene disnea, o por eso su paciente necesita usar un concentrador de oxígeno, por ejemplo, ¿ok? Generalmente son 2 pasos los principales, los que están identificados, y es que, bueno, difundir a través de la membrana alveolo capilar, esto nos habla de la conductancia o de la indemnidad de la membrana, ¿ok? Y obviamente la reacción química que ocurre entre el monóxido de carbono y la hemoglobina. Generalmente, ¿cuáles son las indicaciones o qué nos permite estudiar? Bueno, nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de enfisema y asma, nos da un pronóstico y una evolución en pacientes con enfermedades crónicas tipo fibrosis pulmonar y enfisema. Es decir, yo puedo evaluar o conocer
cómo va a ser la progresión de este paciente o eventualmente conocer el deterioro de la función pulmonar de este paciente. A lo mejor yo le hago una espirometría y los valores se mantienen en GOL moderado, ¿ok? Obstrucción moderada. Ah, pero este paciente le aumentó la disnea y este paciente ahora tiene menos tolerancia a caminata de 6 minutos, este paciente ahora se fatiga más. Este paciente sigue teniendo los mismos valores en espirometría, pero ahora necesita oxígeno porque desatura. Ese valor, ese rango de evaluación, lamentablemente es un punto ciego en la espirometría porque ella no está diseñada para eso. ¿Cómo la complementamos? Con una prueba de difusión de CO2, ¿ok? Yo siempre soy muy cauta cuando el paciente me dice tengo disnea y la espirometría no me da, ¿ok? Si yo evalúo y percibo esa disnea, si yo le puedo hacer una caminata de 6 minutos, que es lo ideal, ¿ok? Y puedo saturar a ese paciente en ese momento, es indicativo sine qua non de realizar una prueba de difusión de CO2. Si ustedes llegan a tener un paciente con características similares, por favor piensen en la prueba de CO2, piénsenla, ¿ok? De repente no sabemos dónde buscar, no sabemos dónde la realizamos, pero pensamos en ella, porque si pensamos en ella, en algún momento vamos a lograr que el paciente también se le realice, ¿ok? Me permite evaluar y seguir patologías, como ya le dije, con alteraciones parenquimatosas. Igualmente me sirve para algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, esclerosis sistémica, enfermedades cardiovasculares, patologías por exposición a fármacos, radioterapia o quimioterapia, o en el caso de que este paciente tenga una hemorragia alveolar difusa o alguna patología inmunológica que me pueda estar alterando la característica de la membrana alveolar. ¿Ok? Generalmente lo que vemos es que detectan un aumento de la difusión del monóxido en situaciones donde hay un aumento del flujo sanguíneo. Fíjense que ella tiene relación con flujo, o sea, con circulación. Entonces, todas aquellas situaciones en donde haya un aumento del flujo sanguíneo, probablemente esta prueba va a tener un aumento. Y en las pruebas en donde más bien hay una deficiencia de perfusión del alvéolo, esta prueba va a estar disminuida. ¿Ok? Hay otras pruebas, simplemente para que lo sepan, tenemos pruebas de broncodilatación, tenemos pruebas de broncoconstricción, tenemos pruebas de lavado de gases inertes, tenemos varias pruebas, tenemos también pruebas de resistencia. Lo que quiero que sepan es que no solo la espirometría nos sirve o nos permite evaluar la función pulmonar. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuánto hemos entendido esta noche, solo vamos a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de inhaladores debemos usar? Ya lo respondimos. Si vamos a hacer una prueba de broncodilatación o vamos a ver la eficacia o la respuesta del bronquio al uso del medicamento, ya ustedes lo dijeron también, tenemos que usar beta 2 o broncodilatadores beta de acción corta. ¿Ok? Tengo una pregunta, vamos a ver qué me dicen por aquí. Salbutamol, exactamente. Esa es nuestra molécula de preferencia. El salbutamol es un medicamento excelente, es un medicamento que desde el punto de vista de costo es bastante accesible. A veces le tenemos miedo porque da taquicardia, sí, señores, el salbutamol da taquicardia, pero quiero que entiendan una cosa, cuando ustedes tengan un paciente con asma en crisis, quiero que se pregunten algo, ¿la taquicardia es porque le puse el salbutamol o la taquicardia es porque este paciente no me está oxigenando, está con el bronquio cerrado? Estoy creando un shunt porque no tengo ventilación y perfusión sincronizada. ¿Qué es lo que interpreta el corazón? No me está llegando oxígeno. ¿Será que necesito mandarle más hemoglobina? Necesito mandarle más sangre para que este paciente me lo oxigene. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, todo paciente con disnea va a tener taquicardia porque esa es la respuesta de compensación. No tengan miedo de usar el salbutamol. A lo mejor ustedes usan el salbutamol, le abren ese bronquio y adivinen que la frecuencia cardíaca va a empezar a bajar. ¿Ok? Entonces, hay que usarlo, hay que monitorizarlo, pero no tengan miedo tampoco de hacerlo. Yo sé que muchas veces usan bromuro, que es un, es un antimucorínico de acción corta, pero tarda un poquito más en hacer en efecto. El problema no es el tiempo que tarda. El tiempo y la pregunta es la cantidad de receptores. En el pulmón tenemos más receptores beta 2, por eso es que usamos el salbutamol preferentemente. Y tenemos menos receptores anticolinérgicos o mucarínicos. Por eso es que en este caso el bromuro tarda un poquito más de tiempo en hacer su efecto. No porque no sirva, sino porque tiene menos receptores. Entonces, sin discusión, la molécula que usamos es el butamol. Muy bien. Ok, vamos a comenzar. Ok, aquí solo vamos a ver características de la curva, pero aquí sí tienen que participar ustedes. He hablado yo mucho esta noche.
Solo me van a decir qué les parece esta curva. Ustedes ven esta curva y les parece que es normal, que es restrictiva, no lo sé, llamo a un amigo, asma, EPOC o lo que sea. Me van a responder, ¿es obstructiva, es restrictiva o les parece que es normal? Solo estamos viendo la curva. ¿Qué les parece? Dios. Estamos hoy penosos. Muy bien. La curva se ve, para mí se ve como normal, ¿sí o no? ¿Por qué se ve normal? Porque estamos en relación muy bien, muy bien, muy bien. No se puede hablar. Ay, qué pena, ya voy. Johnny, por favor, los muchachos no pueden participar. Escriban por el chat, muchachos, por favor. Muy bien, esta curva se ve como normal, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro área izquierda, nuestro área gris, que es nuestro área o nuestro patrón de referencia, y básicamente la curva se ve del mismo ancho porque tiene la misma base. Si yo comparo esto con un triángulo, ¿ok? Tiene la misma base, ¿sí? Y me parece que la pendiente básicamente está sobre el patrón. Ok, intenten a ver si pueden hablar. Ok, entonces vemos o parece, ya va, creo que tengo problemas de internet también. Vamos a ver que estoy leyendo por aquí, no se puede hablar, pero no llega. Ok, muy bien. Ok, entonces fíjense, en esta curva pareciera normal aquí, muy bien, y aquí si ustedes ven la de volumen tiempo, este es mi patrón de referencia en 6 segundos, vamos a ver si el paciente llegó a 4, bueno, un poquito por debajo, ¿ok? Pero si hablamos en la curva flujo-volumen, pareciera que es normal. Espero que estén de acuerdo conmigo. Vamos a ver si esto es cierto. Y pareciera normal, ¿ok? Vamos a ver otra curva. Ok, esta curva. Vamos a ver qué les parece esta. Esta es mi área de referencia, es un área gris. Si yo comparo aquí la parte superior, vamos a ver nada más. Acuérdense que aquí abajo es inspiración. Vamos a ver la parte de expiratoria. Vamos a comparar esto con un triángulo. ¿Qué nos parece? ¿Nos parece que es normal? ¿Nos parece que es restrictiva? ¿Nos parece que es obstructiva? Pareciera que es que normal. ¿Por qué pareciera que es normal? Porque si comparamos el esfuerzo que hizo el paciente con el patrón gris o el área gris, que es el patrón de referencia, está por encima. Entonces, pareciera que esta curva es normal. Vamos a analizar aquí volumen-tiempo, porque sé que también están pendientes. Mi patrón de referencia es 6, y aquí tenemos una acotación. Fíjense que en la prueba pre, este señor llegó, pasó de 4, buenísimo, pero cuando hizo la post, miren lo que pasó. La expiración no pasó de 2. Así que si nosotros hablamos aquí de calidad, tenemos problemas, ¿ok? Pero si nos concentramos ahorita solo en lo que nos impresiona, cuando vemos la curva de flujo-volumen, según esta curva, pareciera que la curva es normal, ¿ok? Sé que no estamos hablando aquí de todas las calidades, solo quiero que más o menos se orienten en relación a la forma. El viernes, el sábado sí vamos a hacer todo chiquitico con lujo de detalle para todos estos conocimientos o todas las cosas que hemos hablado a lo largo de estos 3 días y lo vamos a unir o entallar en un solo, en los ejercicios, ¿ok? Muy bien, fíjense esta curva. ¿Qué les parece esta curva? Fíjense, mi área gris es mi área de referencia, ¿ok? Pareciera que la base está igual o inclusive mayor porque mi patrón de referencia está entre 3 y 4. La curva pre, que es la oscura, está más cerca del 4 y la curva de color cian está del 4. O sea, pareciera que la base tiene el mismo ancho, por lo tanto, está de acuerdo con, exactamente, por aquí escribieron. El ancho da, ¿ok? Y si nos vamos aquí a la pendiente, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Está por debajo del patrón de referencia, se me achinchorra un poquito, me hace una pequeña aquí concavidad y este patrón definitivamente es un patrón obstructivo, como ya me señalaron por aquí, ¿ok? Si nos vamos aquí a volumen, tiempo, bueno, vamos a ver la curva pre, mira, llegó a 5 segundos, muy bien, logró el periodo expiratorio. Y si nos vamos a la curva post, miren, pasó inclusive los 6 segundos. Es decir, que este paciente, aparentemente, cuando hizo su esfuerzo expiratorio, le fue mucho mejor después que se colocó el broncodilatador, ¿ok? Muy bien, entonces esta curva, así viendo nada más característica de la curva sin hundar mucho, pareciera que es un patrón obstructivo. Muy bien.
Vamos a ver el siguiente. Miren la característica de esta, ¿ok? Área gris, nuestro patrón de referencia. Empecemos analizando flujo-volumen. La base de nuestro triángulo aquí, según el patrón de referencia, debe estar por encima de 3, pero si yo veo la base del patrón, de mi patrón paciente, mire, llegan entre 1 y 2, es decir, hizo menos. Acuérdense que lo que está aquí abajo es inspiración. Nuestro paciente no tiene el mismo área de inspiración que el patrón de referencia, inspiró menos, ¿ok? Y si nosotros vemos, muy bien, es un patrón restrictivo, exactamente. Si nosotros comparamos el área de referencia con nuestra curva o la curva que hizo el paciente está muy por debajo del patrón de referencia, ¿ok? Entonces, ustedes tienen toda la razón. Este paciente es un paciente restrictivo. Ahora veamos algo aquí en la curva volumen-tiempo, que esta curva nos permite hacer la comparación también. Este punto que está aquí, fíjense que está entre 2 y 3, es volumen, ¿ok? Es decir, es igual que esto, es volumen. Fíjense que nuestro patrón de referencia está más o menos acá. Entonces, este paciente debería haber subido hasta este punto, debería haber logrado ese volumen para después hacer aquí la línea recta y llegar a los 6 segundos. Pero miren lo que pasó, este paciente llegó, miren, entre 1 y 2, ¿ok? Y es lo que vemos nosotros aquí, entre 1 y 2. Entonces, este paciente no pudo meter la cantidad de aire adecuada. Y si vemos el tiempo expiratorio, también pudiésemos hacer alguna comparación. Mire, difícilmente llegó aquí a 4 segundos. Entonces este paciente no tuvo la capacidad de botar el aire. Ahora yo les pregunto, si yo no meto suficiente aire, probablemente tampoco tengo mucho aire que sacar. Acuérdense que los pacientes con patrones respiratorios respiran corticos. Toman, botan. Toman, botan, cortico. Porque justamente la caja torácica está tan rígida, acuérdense que la inspiración es activa, yo logré hacer un movimiento, medio pude meter aire, pero ¿qué pasa cuando me relajo? Se suelta rápido. ¡Uf! Y por eso este paciente no logra mucho tiempo expiratorio, ¿ok? Muy bien, este patrón es un patrón restrictivo, excelente. ¿Qué les parece esta curva? Ojo con lo que van a decir. Vean bien, oriéntense aquí con la curva de volumen también. Entiendo que técnicamente es tétrico, fíjense el esfuerzo que hizo este paciente. Yo cuando veo esto siempre le digo al paciente así, te costó bastante hacer el estudio, ¿ok? El paciente se sorprende. ¿Por qué se lo digo? Porque yo veo los otros esfuerzos que hizo pre y fíjense, aquí metió la lengua, bajó toda esta curva, todas estas curvas están en color clarito, son esfuerzos pre, pero fíjense que la pendiente nunca fue derechita, la única pendiente derechita que tiene es la verde oscura, ¿ok? Me van a decir que no tiene criterios de reproducibilidad, sí, es verdad, ¿ok? No tiene tres curvas que sean similares entre sí, en eso tienen toda la razón. Pero vamos a ver característica de la curva. Esta curva es más pequeña que mi patrón de referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense la base, el patrón de referencia, vamos a ver qué me ponen por aquí. Restrictivo también, pero tiene algo más. Vamos a ver qué es lo que más pareciera tener. Es restrictivo definitivo porque fíjense, la base debería haber metido casi 3 litros y alguito de aire y el paciente solo logra meter entre 2 y 3. Metió menos aire, la curva está por debajo, es verdad. Pero no les llama la atención aquí esto que pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Se hace una media curvita, sí o no? Pareciera que hay una curvita. Entonces, me pueden decir que es un patrón restrictivo y yo les voy a decir que sí. Y si me dicen que también les parece que es un patrón mixto, los voy a recontra felicitar porque muy probablemente esto es un patrón mixto. ¿Por qué un patrón mixto? Porque la pendiente en la curva flujo-volumen hace aquí un poquito de chinchorrito, se dobla un poquito, no cae así rectica, sino que hace una pequeña curva, ¿ok? Cuando nos venimos para acá, comprobamos que es restrictivo. ¿Por qué? Porque este paciente no llegó a tener o alcanzar el tildal de referencia de volumen. En volumen tiempo vemos que el paciente hizo intentos todos diferentes. Fíjense, esto fue un intento, esto fue otro y esto fue otro y finalmente hizo el post. Entonces, efectivamente, si aplicamos reproducibilidad, esta prueba no nos sirve, ¿ok? ¿Qué sí podríamos decir en esta y que me llama mucho la atención es que miren, logró un buen tiempo expiratorio, ¿ves? Hasta por encima de 7 logró un buen tiempo expiratorio y eso suele pasar mucho en los patrones mixtos, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo concluye esta. Fíjense que aquí le puse obstructivo al final y honestamente esto es un patrón mixto en total, ¿ok? ¿Por qué? Porque la capacidad aquí, si yo saco el valor de capacidad vital forzada, va a estar por debajo. Así que honestamente esto es un patrón mixto en total.
Vamos a ver esta. ¿Qué les parece? Patrón de referencia y paciente. ¿Ok? Aquí me cortó un poquito, quedó un poquito por debajo, estamos de acuerdo, pero fíjense las curvas entre sí muy diferentes, hizo un pico altísimo, inclusive mayor que el patrón de referencia, ¿ok? Inclusive mayor, esta curva al final dio normal, pero esta la concluí yo en base a los números, ¿ok? No en base a la gráfica. ¿Qué vemos de esta? ¿Qué nos parece? Patrón de referencia, curva que está por debajo del patrón de referencia. Si vemos en volumen tiempo, el volumen no llegó aquí al patrón de referencia, quedó por debajo, así que definitivamente este paciente tiene una patología restrictiva. Vamos a ver qué me pusieron por aquí, patrón restrictivo, exactamente, muy bien. Ok, quiero que nos quedan 2 ejercicios nada más para realizar los siguientes, el siguiente análisis. Creo que le puse 2 ejemplos. ¿Qué es lo que van a ver? Fíjense, para analizar las gráficas, van a ver o van a tomar en cuenta aquí capacidad vital forzada, van a tomar en cuenta BEF1, el pico y la relación, ¿ok? Vamos a poner el primer ejemplo, yo los voy a ayudar con el primero, el segundo, vamos a ver si lo logran hacer ustedes, me vengo para acá. Primero voy a ver capacidad vital forzada, porque así se los puse, ¿ok? Veo capacidad vital forzada que siempre se ve en el pre, y este paciente tiene 54. Inmediatamente me voy a mis patrones de referencia que van con restrictivo, y si este paciente tiene 54, eso debo catalogarlo probablemente entre restricción moderada. ¿Por qué? Porque la restricción moderada va entre 65 y 51%, ¿ok? Aparentemente me da para restrictivo, lo dejo aquí pendiente. Vamos a ver ahora BEF1. Este paciente, su mejor esfuerzo pre fue 990, fíjense que cortico, y yo le puse el broncodilatador y ahora logró botar 1,10 litros. ¿Cuánto tenemos de diferencia entre esos dos? Tenemos nada más 20 ml de diferencia. ¿Tenemos respuesta al broncodilatador? ¿Sí o no? No tenemos respuesta porque la respuesta tendría que ser mayor de 200 ml. ¿Ok? Muy bien, seguimos viendo y ahora vamos a ver la relación entre capacidad vital entre BEF1 y capacidad vital forzada. Y nos vamos a este valor se aprecia en ¿dónde? En el valor post. Nos venimos para, ¿dónde está? Aquí. Nos venimos para acá y este valor nos da aquí, 77.7. Para yo diagnosticar EPOC, tengo que tener, ¿cuánto? De 70 para abajo o 0.7 para abajo. Aquí tengo 77. ¿Tengo diagnóstico para EPOC? No tengo diagnóstico para EPOC. Si vemos aquí el pico expiratorio flujo, comparamos. Este paciente hizo un primer inicio, un esfuerzo en pre de 3.23 y después el broncodilatador hizo 2.56. Si yo resto eso, me va a dar 67, o sea, me da 670, aparentemente sí tiene criterio de broncodilatación. ¿Ok? ¿Qué otro parámetro les dije que teníamos que ver? Esos 4. Entonces, si yo concluyo este estudio, ¿qué diría? Que hay una perturbación de la ventilación de tipo restrictivo, les dije moderado, porque me dio 54, sin respuesta al uso de broncodilatadores. ¿Por qué no hay respuesta? Porque el cambio de BEF1 post broncodilatador menos BEF1 previo al broncodilatador me dio bajito, por eso no hay respuesta, ¿ok? Yo aquí interpreté o describí de una vez vía aérea pequeña, que no lo estamos haciendo ahorita, y describí que la relación de BEF1 sobre capacidad vital forzada es de 77, que es este valor que está acá. ¿Por qué lo pongo? Porque generalmente este paciente probablemente me lo mandaron para descartar EPOC y ya yo le hice el análisis directamente del BEF1 capacidad vital forzada. ¿Ok? Muy bien. Este siguiente ejemplo, vamos igual a ver capacidad vital forzada. Fíjense, nos vamos para acá. Y este paciente hizo un esfuerzo de 128%, es decir, que pudo tomar más aire que su patrón de referencia. Fíjense que el patrón de referencia es 3.950 litros, pero el paciente logra hacer ¿cuánto? 5.60 litros.
Es decir, que este paciente problemas restrictivos no tiene limitación para tomar el aire, ¿ok? Ahora nos venimos para acá. El BEF1, previo al broncodilatador, me hizo 4 litros 40. Le puse broncodilatador y me hizo 4 litros 530. Es decir, que tuvo una respuesta de ¿cuánto? De 130. Exactamente, de 130 ml. No me da para asma, lo dejo ahí anotadito pendiente de si hay o no hay hiperactividad. Y si vemos aquí la relación de BEF1 con capacidad vital forzado, algunas personas le dicen Tikhonov, índice de Tikhonov o falso índice de Tikhonov, ¿ok? Por si acaso en algún momento se refieren así a este valor. Y nos vamos al valor post y este paciente tiene 89.9, es decir que este paciente EPOC no tiene, ¿ok? Este estudio se concluyó como normal por vía aérea y se hizo una acotación en que el paciente respondió 130 ml y que según la clínica consideren si hay hiperreactividad bronquial o no, ¿ok? ¿Qué vemos en este paciente? Hacemos el mismo ejercicio. En capacidad vital forzada tuvo 73%, ¿ok? Eso lo cataloga dentro del grupo de obstrucción, de restricción leve. Nos vamos a ver los BEF. Hizo, aquí primero vámonos en el post, hizo 1 litro 60, pero en el previo había hecho 1 litro 90, y esto es muy característico. Ah, es que es alérgico al broncodilatador, por eso broncodilató menos. No, este paciente no broncodilató, no hizo el mismo esfuerzo, quizás le costó hacer la técnica, etcétera. Lo cierto caso es que no broncodilató. Entonces aquí no hay respuesta al broncodilatador. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces insistimos en elegir la curva más bonita, pero la que elegimos como bonita no era la representativa. Cuando tenemos esa duda, nos vamos aquí a los valores previos. Fíjense, son estos. Entonces tenía uno en 0.99, tenía uno 1.04 y 1.09. Aquí eligieron esta como la más bonita. Pero si nos damos cuenta, ¿ok? Realmente todos los BEF1 eran bajitos. Si hubiésemos elegido este de 0.99, el paciente aparentemente tenía un poquito de respuesta. Este paciente, vamos a ver aquí el índice de relación y tiene 67.5. Como nos dio 67.5 y hemos diagnosticado EPOC con eso, ahora tenemos la responsabilidad de catalogar el grado de severidad y nos vamos a ir al BEF1 y me da 58. Y cuando me da 58, ese grado de obstrucción es moderado. Entonces el análisis aquí fue perturbación de la ventilación de tipo mixto. Vimos un restrictivo leve porque la capacidad vital forzada estaba en 73. Vimos un obstructivo moderado porque tiene un índice de una relación de BEF1, capacidad vital en 67, y cuando yo vi el BEF1 pre me dio 58, por eso me dio moderado, sin mayor respuesta al uso de broncodilatador porque comparamos los BEF pre y post y no hubo respuesta, ¿ok? En este caso yo siempre veo vía aérea pequeña y hago el comentario de que hay una disminución importante de los valores de la vía aérea pequeña. Fíjense que este paciente tiene 29% nada más en el valor 25, tiene 27 en el 50 y 44 en el 75, ¿ok? Los valores ya desde el inicio están bien disminuidos. Y si yo quiero compararlos con los del post, me voy para acá y prácticamente el único valor que medio cambió más o menos significativo es el 25, ¿ok? Que de 29 pasó a 41. Yo hice un comentario aquí adicional, eso somos libres de hacerlo, el paciente ha finalizado estudio con gran fatiga por maniobras espirométricas, ¿ok? Uno puede poner técnicas difíciles de realizar por persistencia de tos, paciente no comprende o los esfuerzos que realizan no son adecuados, no son comparables, no se concluye el estudio, etc. ¿Okay? Cuando haces el análisis es el deber colocar este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque si uno mismo hace el estudio y uno mismo lo va a interpretar o va a ver el paciente después, bien. Pero ¿qué pasa cuando uno hace el estudio y es otro el especialista o otro médico el que realmente va a tomar la decisión terapéutica y necesita algunos datos que le vamos a brindar nosotros en relación a la calidad del estudio, cómo nos fue haciendo el estudio, si el paciente le costó o no le costó, ¿ok?
Este último ejemplo, capacidad vital forzada, le dio 99%, excelente, no tenemos restricción. Vamos a ver el BEF1, el esfuerzo vamos primero, el esfuerzo post hizo 1.66, pero el esfuerzo pre hizo 1.66, es decir, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna modificación post broncodilatador, es decir, aquí no hay broncodilatación. Si yo veo la relación de BEF1 y capacidad vital forzada, me voy para acá y me dio 81 y eso no es diagnóstico porque tiene que ser de 70 o 0.7 para abajo y no tengo nada. Entonces, si yo quiero concluir ese estudio, estaba normal. ¿Ok? Bien, hemos terminado por hoy. Conclusiones, bueno, la espirometría nos permite parámetros específicos para poder establecer diagnóstico de enfermedades respiratorias. Si yo quiero evaluar patología obstructiva tipo asma, voy a ver la diferencia del BEF1 post menos el pre. Y pues también podemos evaluar las diferencias que existen entre el pico expiratorio flujo. Si yo quiero evaluar patología obstructiva tipo EPOC, me voy a ver entonces la relación del BEF1 sobre capacidad vital forzada, y ese valor tiene que ser de 0,70 o 70 inclusive y menos. Y para catalogar la severidad vamos a ver el BEF1 en la fase pre, y según ese valor nosotros le vamos a poder catalogar el leve, moderado, severo, muy severo. Si queremos ver patología restrictiva, ok, cuando yo veo aquí BEF y veo pico, hablo de patrones espirométricos que me miden expiración. Si yo quiero hablar de patología restrictiva, voy a ver capacidad vital forzada, que es un parámetro que me mide inspiración, aire total que tomamos de forma forzada. Esos valores los analizamos en el pre. ¿Por qué no en el post? Porque esto tiene que ver caja torácica. No, en la caja torácica los broncodilatadores obviamente no funcionan. Y según los valores que nos den, lo vamos a poder catalogar en leve, moderado, severo, muy severo, igualmente. ¿Ok? Entendemos que hay síndromes respiratorios donde los parámetros pueden solaparse, síndrome de overlap, restrictivo obstructivo o obstructivo con respuesta a broncodilatación, y que hay otras pruebas funcionales que nos permiten medir la capacidad pulmonar. ¿Ok? Muy bien, esto no es el día de mañana, esto es el día sábado. Más o menos la logística que vamos a seguir, vamos a hacer una interpretación ahora sí completa, ¿ok? De todos los estudios, esta lámina se la voy a repetir el día sábado, de todos los estudios lo que vamos a hacer es comparar la hora del estudio pre y post. Vamos a verificar que efectivamente tenga el tiempo mínimo necesario para poder medir o evaluar la efectividad del broncodilatador. Vamos a ver aceptabilidad y reproducibilidad, vamos a ver las características de la curva, diferencia del BEF1, diferencia en el pico, diferencia en BEF1, capacidad vital forzada, y vamos a ver, pero de forma muy por encima, los valores de vía aérea respiratoria. ¿Ok? No, Boris, mañana en mi clase, el taller es el día sábado, vamos a hacerlo de 8 a 10. Por favor, sí vamos a tratar de hacerlo más dinámico, porque la idea es que ahora hablen ustedes en base a todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Voy a poner ejercicios sencillos y algunos un poquito más complicados, pero básicamente lo que van a ver es lo mismo que hemos hablado hoy, lo que hemos hablado en días anteriores, ¿ok? Me disculpo con ustedes porque ya estamos pasado de tiempo, no era mi intención alargarme tanto el día de hoy, pensé que iba a ser más corto. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos el día sábado, muchachos, de 8 a 10 de la mañana el día sábado. Muchísimas gracias por todo.